Muy bien, estudiantes, muy buenas noches para mí, buenos días para ustedes. Continuando con nuestro trabajo ya de esta semana, octava semana en el tercer bimestre, vamos a enfocarnos hoy a trabajar ya el último tema casi de esta jornada del tercer bimestre. Y la próxima semana estaremos ya enfocándonos a la toma de un examen bimestral que ya lo voy a indicar cómo va a ser la evaluación para la próxima semana. Muy probable sea pues un examen de capacidades, donde demuestren repente todo lo que se ha trabajado a lo largo de estas 8 semanas de clase ya en el tercer bimestre. Bien, voy a compartir hoy día el material que tenemos que trabajar. Es algo breve que tiene que tener con el libro. Ya vamos a trabajar con el libro de comunicación que ustedes también manejan. Como ven, ahí tenemos algunas indicaciones respecto a los textos argumentativos, lo que vamos a trabajar hoy día. ¿Ya? Voy a dar una parte teórica primero y luego vamos a la parte práctica, que ustedes tienen ahí un material en el libro de Santillana donde se va a trabajar un par de páginas, 2 páginas respecto a este tema. ¿Ya? A ver, bueno, hablando de texto ya argumentativo, cerrando el tercer bimestre, es importante conocer las características, ya el propósito y la forma de cómo se presenta un texto argumentativo en la parte de comprensión lectora. Y luego la otra semana ya enfocaremos seguramente en el examen bimestral a la redacción de textos argumentativos. Bien, vamos a conocer primero qué es un texto argumentativo. Como dice el nombre, viene del término argumentación. Y como ustedes pueden apreciar ahí, la argumentación llega a ser una variedad discursiva manejada en el discurso que consiste en defender una idea. Esa idea también se llama tesis, mediante prueba o razonamientos que se llaman argumentos. O sea, tú tienes que comprobar, o tienes que dar como validez de lo que tú dices es cierto, es veraz, es para ti absoluto y tratará de convencer a los demás que eso es cierto. Para eso se usan los argumentos de temas distintos, variados. Los objetivos o el objetivo del texto argumentativo es, por tanto, probar o demostrar una idea, o tesis que le llamamos también, ¿no? Oponerse, persuadir al receptor, al lector o interlocutor para determinados comportamientos, ideas o hechos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden manejar bajo la palabra, o escrita en este caso, o hablada también, al interlocutor o al oyente que te está escuchando. Entonces, a eso vamos. Pero ¿cómo se hace, no? Por lo tanto, el razonamiento tiene que ser claro, tiene que tener un razonamiento lógico y no debe haber contradicción entre tus ideas para que sea absolutamente creíble lo que tú dices. En los textos argumentativos no se intenta reflejar objetivamente una realidad, sino lo que se quiere es interpretar esa realidad al modo tuyo, a como tú lo ves. ¿Ya? Entonces es muy simple lo que tenemos que ver en la argumentación. Normalmente en un texto argumentativo hay partes del texto expositivo en la que se proporcionan informaciones que sirven para la argumentación. Claro, se basan en tomar informaciones necesarias o activas para que te sirva como fuentes. Algunas divagaciones personales y anécdotas también pueden ser tomadas en la parte introductoria de tu trabajo de argumentación. Bien, esa es la primera parte, el concepto. Ahora vamos a clasificar, ¿no? Partes del texto argumentativo. ¿Qué partes contiene un texto argumentativo? 3 partes básicas. Como vieron, su propósito es convencer o cautivar que tu idea, tu tesis, tu opinión tiene validez. Entonces, para eso, presenta primero una introducción donde va a ir la tesis, la idea que se defiende o que se pretende demostrar mediante argumentos. Eso se plantea en la primera parte, en primera estrofa, en el primer párrafo de un texto argumentativo. Luego, en el siguiente, ya en el cuerpo contenido, tienes que plantear argumentos en base a esa tesis, donde se tiene que plantear pruebas, razonamientos que sostienen la tesis y que permiten al emisor convencer al receptor. Estos argumentos son lo más importante de repente de todo el texto argumentativo, ¿ya? Donde tenemos que ubicar e identificar qué tipo de argumentos vamos a utilizar. Pueden ser racionales, argumentos de autoridad, ¿no? De una autoridad que tiene que ver con el tema, argumentos de analogía, de comparaciones de una situación en un lugar y otro lugar, en una persona y en otra persona, datos objetivos que pueden ser tomados de encuestas, ¿no? De estadísticas, razonamientos lógicos, deductivos, inductivos, y ejemplificaciones, ¿no? Por ejemplo, si hay una causa, evidentemente va a tener una consecuencia, razonamientos lógicos.
Bien. O también podría entrar la parte subjetiva o afectivos, donde tú planteas argumentos emocionales, lo que te parece a ti en la parte personal, emotiva. Argumentos también de competencia, entre lo que domina una competencia y otra. Vamos a ver luego un poquito de argumentos también en base a cómo lograr una argumentación. Y para cerrar un texto argumentativo tenemos que concluir. ¿Y ahí qué se hace? Se reformula la tesis. Lo que ya habías hablado al inicio en la presentación tienes que reformular, claro que con otras palabras, parafraseando, ¿no? Y se resume lo dicho con claridad, de tal modo que logras ya convencer a tu lector que lo que dices es para él y para ti válido. ¿Ya? Ese es el propósito. ¿Cómo se da la estructura? Podemos trabajar de forma deductiva o de forma inductiva. ¿Cuándo se dice deductiva? Cuando se pone el principio, primero pones la idea principal o tesis, ¿no? Luego vas dando las razones, ejemplos, argumentos, y que apoyan la ejemplificación de la tesis y reafirman una conclusión. Es lo que hemos visto en el esquema anterior, es la parte deductiva, de general a lo específico. Pero en cambio puedes hacerlo también de la otra forma. Primero, inductivo, ¿no? Se propone ejemplos, argumentos, nada de opiniones, nada de tesis, ¿eh? Y luego vas a terminar dando la tesis que vas a demostrar. O sea, lo contrario también puede darse en forma inductiva. ¿Ya? ¿Y qué calidades o características debe tener tu texto cuando hablamos de texto argumentativo? Estructuras divididos en párrafos. Mínimo, ¿cuántos párrafos? Uno para introducción, uno para cuerpo donde vayan los argumentos, y ahí podrías dividir en algunos más. ¿Eh? En el argumento puedes dividir 2 o 3 párrafos más dentro de ellos, y una para conclusión. Mínimo debe tener 3 párrafos un texto argumentativo. Eso lo vamos a plantear en la próxima clase. Hoy día estamos tratando de conocer qué es el argumentativo, recordar, pues ustedes ya lo conocen, y luego identificar las partes en un texto. Marcadores discursivos, de repente los conectores, los referentes que te ayudan a conectar y a tener mayor coherencia a tu texto. Ajá, justamente la coherencia. Las repeticiones, de repente en el caso de la tesis y al final en la conclusión que se reafirma. La sintaxis compleja que debe tener un sentido tus oraciones. ¿Ya? Las oraciones tienen que ser extensas, complejas, lo que estamos hablando en clase. Oraciones subordinadas, adverbiales, adjetivas, sustantivas. Aquí entra justamente lo que tanto aprendimos en sintaxis. Construir oraciones complejas, no simples, no frases, sino muy complejo. Modalidades enunciativas, donde se vaya a dar oraciones enunciativas positivas, que son tomados de la realidad. Y también cuando das opiniones, algunas subjetivas podrían figurarse. La repetición se refiere a lo que habíamos dicho acá también, ¿no? Repites de repente constantemente lo que puede hacer la tesis, ¿no? Y lo reafirmas al final. Algunas características de lo que debe tener un texto argumentativo. ¿Cuál es la función principal del texto argumentativo? Es el poder tener un punto de vista, opinión, por medio de hechos. Todos podemos tener una opinión distinta. No podemos decir, no, yo no sé, yo no opino, no sé nada. O yo estoy a favor y estoy en contra. Siempre nos inclinamos por un lado. Y ese punto de vista, opinión, de algún hecho, bases o comentarios, opiniones o conceptos, eso se complementa perfectamente en los artículos científicos que podamos divulgar, con documentos electrónicos o la tesis para respaldar tu punto de vista y la postura que mantienes respecto a un tema. Entonces no podemos decir que nosotros no sabemos un tema o no puedo tener una opinión de un tema. Todos tenemos opiniones diferentes, ¿no? Por ejemplo, el caso de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? De la pandemia, y se habla ahora de las vacunas. ¿Y ustedes están de acuerdo de que se aplique la vacuna solamente a los adultos, a los jóvenes, más no a los niños? Entonces ahí hay un acuerdo, un desacuerdo. ¿Usted está de acuerdo que el costo de las vacunas es altísimo, a diferencia de otros tipos de tratamientos? Entonces hay mucho que opinar de todos los temas. Entonces a eso vamos cuando hablamos de textos argumentativos. Ahora, esto es importantísimo. ¿Qué tipos de argumentos se conocen? Le doy 4, pero hay muchos más argumentos que pueden utilizar. Trabajen con esto. Ejemplos. Si tú dices, por ejemplo, ¿no? que en el Perú no se manejó bien la situación de la pandemia, el manejo de la pandemia, dame ejemplos, dame casos. Entonces tú vas a citar casos concretos, reales, que aportan como prueba y que permiten hacer una transferencia al tema que se está tratando.
darás algo real, una cifra estadística de repente, y eso va a ser muy válido lo que tú dices. Ejemplos. Puedes dar también hechos. Son acontecimientos que han sucedido relacionados con el tema que se está tratando y que se cita en el texto. Ya das algo real, como una noticia, informar algo así que se asocie a la tesis que estás opinando. Los datos ayudan muchísimo. Se incluye cifras o datos concretos, objetivos, reales, relacionados con lo que defiende el texto. Pero ojo, tienes que tener mucho cuidado de dónde lo sacas, o sea, la fuente de dónde lo has sacado. No decir, no, mi vecino dice que 20% de peruanos se van a salvar de la infección. No, pero el vecino tiene que hacer una cifra estadística, una institución de prestigio. Citas de autoridad también, cuando argumentos están basados en afirmaciones de personas o instituciones, pero que tengan que ver con el tema. No me vas a decir Wikipedia, Rincón del Vago. Tienes que darme citas del Ministerio de Educación, del Gobierno del Perú, del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Entonces, datos concretos y reales de autoridades. Esos son tipos de argumentos que refuerzan tus tesis, tus opiniones, pero también la puede debilitar, ¿no? O contraargumentar. Bien, y finalmente llegamos a esta parte, donde tenemos que evidenciar nuestro trabajo. Esto está en el libro, página 112, 113, ¿ya? Y el objetivo de hoy es conocer y leer un texto argumentativo que tienen acá ustedes, en esa página. Impedir discursos violentistas, es el título, pero no es el tema. Y tendrías que leer el texto, como ves, separados en 1, 2, 3, 4 y 5 párrafos, ¿ya? Donde la primera parte debe ser la introducción. Aquí en la primera parte debe estar planteada la tesis. ¿Cuál será? Ubícalo. Tienes que leer y darte cuenta cuál es la tesis. Los argumentos deben estar planteados acá. A lo largo de todos estos párrafos, ahí deben estar planteados los argumentos para defender esa tesis. Y finalmente, todo esto nos lleva, eso es una introducción, a una conclusión. Aquí está la conclusión. Entonces es un texto breve, corto, como ves ustedes. Impedir discursos violentistas. Jóvenes, ya alentando o comprometidos con un objetivo. ¿Qué tendría que ver el texto? ¿De qué crees que trate? ¿De qué hablará el texto? Si tú das una rápida leída, encuentras a Adolfo Hitler, encuentras ideas de neonazi. Entonces tiene que ver un poco con temas actuales sobre la protesta o discriminación a las personas. Entonces, yo te invito a que lo leas, que me ubiques bien la tesis, subraya en tu libro, ya, porque eso me da la evidencia, dónde está la tesis, que debe estar acá, dónde están los argumentos, que debe haber 2 o 3 argumentos, y cuál es la conclusión. Con eso evidenciamos que tenemos y conocemos algo del texto argumentativo. Una parte ya primera de análisis, de comprensión. Y acá hay algunas informaciones que te va a servir. Pero luego vas a las preguntas. ¿Cuáles de esas preguntas no se pueden responder a partir de la lectura del texto? Tenemos que analizarlo bien el texto. 2, la 3 y la 4. ¿Ya? Y queda finalmente la 5 y la 6. Contesta la siguiente pregunta. ¿Qué preguntas encadenan las ideas de autor? Tiene que ver con la tesis, con los argumentos que plantea el texto. Y el texto leído ha cambiado tu opinión sobre los límites de libertad de expresión. Ahí es el tema. Yo te planteo. Los límites de la libertad de expresión. De que tú quieras decir lo que tú sientes, lo que tú quieras, libremente. ¿Ya? Muy bien. Termina con la metacognición. ¿Ok? Entonces, eso es el objetivo de esta clase, es que ustedes conozcan, lean un texto argumentativo, ya sepan las partes del texto, y la próxima semana quisiera yo ya plantear escritura de un texto argumentativo. Quizás eso sea el examen bimestral la próxima. Tienen entonces ese trabajo en el libro, que tienen el libro, los que no, pasan a su cuaderno y me envían esa evidencia. ¿Ok, chicos? Cuídense, nos vemos la siguiente semana.